El inicio de uno de los mangas más queridos de la Shonen Jump terminó siendo también la historia de una obra que se derrumbó sola. Una editorial que la exprimió hasta la última gota y cuando ya no quedaba nada que sacarle, decidieron terminarla. Sin tiempo, sin espacio, casi sin rastro, con todo el cansancio de un autor cayéndole encima. Pero hoy no estoy aquí para hablar de ese final. Estoy aquí para hablar de por qué nos enamoramos de ella en primer lugar. Bleach fue uno de los animes que me metió de lleno en este mundo. Junto a Naruto entró a mi vida, pero a diferencia del ninja rubio, el Shinigami de pelo rojo, nunca más se fue. Al adolescente que había dentro de mí siempre le gustaron ese tipo de personajes, fuertes, moralmente claros, dispuestos a dar la vida por las personas que querían, o por aquello que consideraran justo. Y si también te soy honesto, es imposible no engancharse con este tipo de personajes con una gran carga de aura y de facha que te aplastan desde el primer panel. Un arte que aquí apenas estaba en pañales, pero que ya destilaba un estilo urbano único y una personalidad que se iría perfeccionando de forma magistral con los años. Hay algo que Bleach entiende desde su primer capítulo y que pocas obras del shonen se atreven a poner tan en el centro. La muerte es el origen de todo. Antes de que haya peleas, antes de que haya poderes, antes de que Ichigo empuñe una espada por primera vez, ya hay una madre muerta. Ya hay un niño cargando con una culpa que no era suya. Y toda la maquinaria de este primer arco gira de una forma u otra alrededor de esa herida inicial. Lo interesante es cómo el autor trata la muerte, como algo cotidiano, inevitable y sobre todo como algo que las personas procesan mal. Porque el verdadero problema en el universo de Bleach es lo que pasa cuando no puedes soltar lo que dejaron atrás. Ahí está la genialidad del Hollow como figura central. Ese agujero en el pecho es literalmente la representación visual del duelo no resuelto. Un alma que en vida amó demasiado, odió demasiado o se arrepintió demasiado y que después de morir no encontró la forma de cerrar ese ciclo. El vacío no aparece porque el alma sea mala, aparece porque el alma no pudo sanar. Y Kubo lo demuestra una y otra vez con cada personaje secundario del arco. El hermano Orihime no se convirtió en un monstruo por maldad, sino por un amor que se pudrió en soledad. La madre de Ichigo no dejó un fantasma vengativo, dejó una ausencia que moldeó a un hijo entero. Cada Hollow que aparece en estos primeros capítulos tiene una historia detrás, una persona que fue, una pérdida que no se procesó. Esto le da al arco una textura emocional que los shonen de acción pura raramente tienen, porque las peleas se sienten como intervenciones, como alguien llegando tarde a una crisis que lleva años gestándose. Y eso conecta directamente con el por qué Ichigo funciona como protagonista en este contexto. Su motivación es el miedo concreto y personal de no poder proteger a las personas que quiere, el mismo miedo que no pudo proteger a su madre. Cada Hollow que derrota es, en algún nivel, una versión de ese fracaso que intenta reescribir. El autor también hace algo muy valiente. No romantiza la muerte, no la hace ni hermosa ni poética, la hace pesada, la hace presente. Y al mismo tiempo nos dice que esa pesadez puede convertirse en algo distinto si encuentras a las personas correctas y formas vínculos reales en lugar de aferrarte a los que ya no están. El arco del Shinigami sustituto abarca los primeros 70 capítulos de la serie, que con el ritmo que exige la industria hoy en día, probablemente no habría aguantado tanto sin ser cancelado. En estos primeros compases el arte todavía muestra trazos gruesos y rostros súper angulosos, pero hay un trabajo enorme en cómo Tite Kubo presenta a cada personaje, como si supiera exactamente que estaba construyendo algo que necesitaba durar. Porque Kubo arranca con un formato casi de monstruo de la semana, y eso, que a priori puede parecer un defecto, en realidad era una inversión a largo plazo. Necesitaba que conociéramos las calles de Karakura, la ropa que usaban los personajes, cómo hablaban, cómo se relacionaban, cómo funcionaban sus almas, el cimiento de su personalidad. Una vez que esa base quedó sólida, la historia hace un clic, se vuelve lineal y nos entrega lo que para muchos es uno de los mejores arcos de la serie en términos de profundidad temática pura. Tal como lo dije recién, si hay algo que deja sumamente claro es que la muerte es el eje central de Bleach. Y aquí es donde brilla la psicología de Kurosaki Ichigo, que a diferencia de otros protagonistas que quieren ser el número uno o demostrarles algo al mundo, la motivación de Ichigo nace de solo un lugar, que es algo difuso en el principio: la pérdida de su madre, Masaki. Su deseo de proteger es una herida abierta que él intenta cerrar, poniéndose entre los suyos y cualquier cosa que quiera hacerles daño. La figura del Hollow contrasta directamente con nuestros protagonistas, que encuentran su fuerza real no en aferrarse al dolor, sino en construir nuevos vínculos sobre él. Para entender esto de verdad, hay que mirar de cerca a los amigos de Ichigo, porque cada mini arco de esta etapa funciona como una lección distinta sobre el duelo. Este es sin ninguna duda uno de los mini arcos más oscuros y más tristes de toda la franquicia. Inoue Sora se convierte en Hollow por los celos, porque el amor protector que sentía hacia su hermana se pudrió con la muerte y se volvió una obsesión. Verla crecer, hacer amigos nuevos, olvidarlo, lo consume desde adentro. Orihime, por su parte, tiene que enfrentarse a un duelo brutal. El monstruo que la persigue tiene la cara de la persona que más quería. Y es precisamente en ese momento de absoluta vulnerabilidad donde su bondad innata se transforma en poder, para no volver a ser una carga y que su hermano finalmente pueda descansar en paz. Un momento donde Ichigo pudo conectar finalmente con Orihime, unidos en la pérdida de un ser querido y que les permite enfrentarse a la soledad de no poder estar con sus figuras paternas, unidos por la lluvia,
por la desesperación, pero también por el amor profundo de querer proteger y el de no ser protegido. Yasuto Asado es un gigante que recibe palizas sin levantar un dedo. Eso al principio parece un detalle pintoresco, casi cómico, pero cuando su historia se expande entendemos que detrás de esa pasividad hay una promesa hecha a su abuelo: nunca usar su fuerza para beneficio propio, que sus puños no son suyos, son un regalo para proteger a otros. Chad no despierta sus poderes cuando le están pegando a él, los despierta cuando alguien cercano a Ichigo está en peligro. Eso lo dice todo sobre quién es este personaje. Seré honesto, a muchos, incluyéndome, este personaje se nos hace pesado, pero narrativamente cumple una función concreta. A través de su ignorancia y su arrogancia televisiva, Kubo le explica al espectador qué pasa cuando un ser humano sin conocimiento interfiere en el ciclo de las almas. La cadena del destino, el proceso de degradación de un alma atrapada, el riesgo de crear hollows sin quererlo, es la forma de hacer un world building de forma disfrazada. No la más elegante, pero bastante efectiva. Aprende, Guille. El tono de la serie se quiebra con Grant Fisher, el asesino de la madre de Ichigo, y la pelea funciona como una cicatriz, como una forma de curar lo que siempre pensó que había sido su culpa. Ichigo se enfrenta a algo que lleva desde adentro desde que era un niño, y el resultado lo deja marcado. Es el momento en que deja de ser un adolescente haciendo favores porque sí, y asume de verdad el peso y su necesidad de lo que significa su nombre: proteger. Inmediatamente después, el autor expande el universo con Uryu Ishida, y lo hace de forma inteligente. El duelo entre el Quincy y el Shinigami es más que solo una competencia estúpida de adolescentes cazando hollows. Es la introducción de toda la historia política de Bleach, y que nos marcará a futuro con lo que ocurrirá. A través de Ishida, nos enteramos de la guerra larga y sangrienta entre su raza y los Shinigami, del rencor legítimo que carga por la muerte de su abuelo, y de algo que a esta altura todavía no sabíamos procesar bien: que los dioses de la muerte no son perfectos, ni justos, ni necesariamente unos héroes. Y es con la entrada de Arai Renji y Kuchiki Byakuya, el hermano de Rukia, con la que podemos afirmar lo anterior: no parecen héroes, ni lo más mínimo, y nos marcan al ser una de las mejores presentaciones hasta el momento en la serie. Vienen del más allá a llevarse a Rukia por el crimen de haber entregado sus poderes a un humano, y lo que hacen es una ejecución unilateral. Byakuya humilla a Ichigo con un solo movimiento, que este ni siquiera alcanza a ver. Le corta los puntos vitales de su energía espiritual y lo deja desangrándose bajo la lluvia, sin poderes, sin poder hacer nada. Es una escena incómoda de ver, porque Ichigo no pierde por falta de valentía ni de ganas. Pierde no tan solo por su propio orgullo y ego, pierde porque Byakuya es simplemente mucho más fuerte, porque tiene un poder que él aún no conoce ni comprende. La escena de la despedida de Rukia a Ichigo duele, porque le pide que no la siga, que no la rescate, pero lo hace aún más porque sus compañeros la olvidan, como cuando alguien muere y se niega a ser recordado para no herir a quienes deja, la negación de la pérdida. Todos sabemos que Ichigo es exactamente ese tipo de idiota, y es ahí donde aparece uno de los personajes más importantes de la serie y que ya habíamos visto varias veces, principalmente junto a Rukia: Kisuke Urahara. Lo recoge roto, le ofrece un trato y no se anda con rodeos. Recupera tus poderes en 72 horas o te quedas así para siempre, o peor. En ese momento la atención se desplaza nuevamente hacia Rukia, encerrada en la celda de arrepentimiento en la sociedad de almas, resignada a su ejecución. Verla así duele de una forma particular. Ella, que había sido nuestra guía, la voz cómica y estoica de este mundo raro, ahora está sola y aislada, aceptando su destino con la única esperanza de que Ichigo haya sobrevivido, y sobre todo, de que no sea tan idiota como para intentar ir a buscarla. El entrenamiento en el pozo de la desesperación con Urahara es tortura en el sentido más literal. Le cortan la cadena del destino y lo tiran al fondo de un pozo. Si no logra salir por sus propios medios antes de que la cadena se consuma completamente, se transformará en Hollow. No hay segunda oportunidad, solo él, la oscuridad y el reloj corriendo en su contra. Y es en ese abismo donde ocurre uno de los momentos más literalmente Dios de todo el inicio de Bleach, cuando el tiempo se agota y la transformación parece inevitable. Ichigo por fin logra poder asimilar su propio poder espiritual, ese que no sabía que tenía, pero cuando sale disparado del pozo con su traje de Shinigami, lo hace con una máscara de Hollow cubriendo su cara. Esa primera aparición de la máscara no es un detalle estético cualquiera, aunque visualmente ya sea impactante de por sí, es la semilla narrativa más importante que Kubo plantea en todo este arco. Es la señal de que el poder de Ichigo nunca fue prestado, siempre hubo algo dentro de él esperando a ser despertado, que para obtener la fuerza que necesitaba, tuvo que asomarse a su interior, un abismo que tienen todos los Shinigamis, y algo de ese abismo, de algo que había incluso más allá, se quedó con él. Al romper la máscara y gritar por primera vez el nombre de su Zanpakuto, Zangetsu, Ichigo no solo recupera sus poderes, Ichigo renace. Ya no usa algo prestado, ya no es un sustituto, es un Shinigami de verdad con todo lo que eso implica, incluyendo las partes que todavía no comprende y que le van a costar carísimo más tarde.
Esta historia aplastante, este entrenamiento brutal y este reloj corriendo hacia la ejecución de Rukia, 25 días desde este momento, son el catalizador perfecto. Cierran la etapa de patrullaje urbano con una elegancia narrativa enorme y dan el pistoletazo de salida para lo que viene, la misión de rescate en territorio enemigo, el comienzo del arco de la Sociedad de Almas, que es sin ningún tipo de discusión posible una de las mejores sagas de la historia de Bleach. Pero eso es otro video. No olvides comentar, compartir y si te gustó el video, dale like y suscríbete. Nos vemos en la segunda parte.